Entonces, vamos a hablar un poquito sobre normalización. Eh, si a ustedes yo les pregunto qué es una norma, ¿qué me dirían? Es como algo que tiene que ver con un reglamento, profe. Exactamente. Algo que es obligatorio, sí. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, profe, es como si la prenda al finalizar cumple las medidas y los estándares que pide. Exactamente. Hay diferentes tipos de normas. Por ejemplo, las leyes son normas también. Hay normas que tienen diferentes aplicaciones o ámbitos de aplicación dependiendo de qué norma sea. Entonces, hay normas que le aplican a todo el mundo, hay normas que le aplican solamente a un sector y sobre todo en las leyes es así. Las empresas del sector salud tienen muchas leyes y dependiendo del servicio que presten, así van a tener normas que son muy específicas y son de naturaleza legal, o sea, que pueden tener connotaciones legales. Y hay otras normas que, digamos que son más por la actividad económica que tenemos. Entonces, vamos a continuar. Primero habría que hablar sobre qué es normalización. En calidad, la normalización es muy importante porque la calidad se rige de estandarizaciones, procedimientos documentados, procedimientos aprobados. Si hablamos de una norma que nada más le aplique a una empresa, podríamos decir que es un procedimiento. Un procedimiento es la descripción de la manera como algo debe hacerse. Entonces, en una empresa, cuando tú apruebas un procedimiento, ese procedimiento se vuelve norma, pero solamente para esa empresa. Es decir, si yo me voy para otra empresa, no me puedo llevar el procedimiento de esta. ¿Por qué? Porque cada empresa maneja las cosas de diferente manera y lo que aprobaron en una no va a aplicar para la otra. Aunque hay empresas que se copian de otras, eso sí es verdad, pero siempre va a haber diferencias. Y aunque yo tome como base la norma de otra empresa, siempre voy a tener que hacer unas adaptaciones. Entonces, normalización es una actividad que establece disposiciones para un uso común y repetido. O sea, normalizar es estandarizar algo que se va a hacer repetidamente. Si se trata de algo que solamente se va a hacer una sola vez, ¿para qué normalizar si solamente va a ser una vez? Pero si va a ser algo que se va a repetir en el tiempo, entonces sí es bueno que lo normalicemos. ¿Para qué normalizamos? Para asegurar un grado óptimo con respecto a problemas reales. Les voy a poner un ejemplo que creo que todos lo vamos a tener presente y es los enchufes eléctricos o los enchufes para las conexiones eléctricas en las casas. Ustedes ven que todos los enchufes eléctricos cumplen una norma en cuanto a las medidas que tienen para los orificios, en qué distancia hay de un orificio a otro, qué tamaño tienen esos espacios o el tamaño que tienen, aunque hay diferentes diseños exteriores de un enchufe, sin embargo, la norma en cuanto a las medidas que debe tener para poder conectar los diferentes aparatos eléctricos es la misma. ¿Ustedes se imaginan que esa norma no existiera? Que cada quien hiciera un enchufe y cada quien le pusiera unas medidas diferentes. Sería un caos total. ¿Por qué sería un caos? Porque cada aparato vendría con una conexión diferente o un tamaño diferente y sería la locura. Mientras que si tú te vas a otro país, de hecho, los aparatos los hacen para que en cualquier país tú los puedas enchufar. Entonces, hay normalización tanto para los conectores que traen los aparatos eléctricos como hay normalización para los implementos donde tú puedes enchufar cada aparato. Entonces, miren lo importante que es eso, que yo me puedo ir para otro país
y no voy a tener ese problema. Eso es un ejemplo sencillo con algo de la casa, pero así lo podemos llevar a otros temas. Aunque pueden haber pequeñas diferencias, pero digamos que hay mucha similitud en cuanto a las medidas de la ropa. Sí pasan a veces unos casos con las medidas de los chinos, ¿no? Porque hay gente que compra ropa china y las medidas son diferentes. Conozco gente así, yo nunca he comprado esa ropa, pero sí conozco gente que se ha llevado unos chascos que le compran ropa de allá de esas empresas que traen de China y les quedan súper pequeños. Eso digamos que es un caso especial. Y pueden haber ciertas zonas del mundo en que porque la gente es más grande, pueden tener unas medidas un poquito mayores, pero digamos que en general las medidas también de la ropa, del calzado, pueden ser muy similares. Tallas que pueden decirse que son normalizadas. Entonces, para yo poder normalizar, tengo que tenerlo en cuenta tanto para la forma como algo se realiza, es decir, una actividad que se hace repetidamente, como para un producto, es decir, todas las sillas deben tener una altura y deben tener unas medidas en cuanto a la anchura, etcétera, etcétera. Todo eso es normalización y me va a ayudar a que haya facilidad en el intercambio, en la compra y venta y en el uso. Creo que todos alguna vez habrán escuchado hablar sobre ICONTEC. ICONTEC es el Instituto Nacional de Normas Técnicas en Colombia. Cada país tiene su instituto o su organismo de normalización. Y a la vez, ICONTEC no solamente es el que aprueba las normas técnicas aquí en Colombia, sino que ICONTEC es el organismo que representa al país. Cuando hacen reuniones internacionales para decidir sobre normas, aprobación de normas, ICONTEC es el que representa a Colombia. Entonces, España tiene su organismo, México tiene su organismo y así cada país va a tener el suyo. Entonces ya sabemos la importancia que tiene ICONTEC porque es el organismo nacional de normalización en Colombia y que las normas técnicas son aprobadas por ICONTEC. Entonces ya les decía, ICONTEC representa a Colombia ante los organismos internacionales. Cuando la ISO quiere sacar una norma, se reúnen los representantes de cada país y para el caso de Colombia es ICONTEC para aprobación de normas, porque las normas internacionales se aprueban a través de la participación de varios países, no lo toman de forma unilateral. Y bueno, hay diferentes niveles de normalización. Hay normalización internacional, normalización regional, normalización nacional y normas territoriales. Como su nombre lo dice, normalización internacional quiere decir que aplica de manera internacional a varios países, normalización regional a una zona específica del mundo. Es decir, una norma que solamente le aplica a Sudamérica o al continente americano, o habrán normas que solamente le aplican a la Unión Europea, etc. Normas nacionales, como su nombre lo dice, aplican solamente en el país, y hay normas territoriales que le aplican o a una zona territorial dentro de un país, es decir, a la alcaldía de una ciudad saca una norma, solamente le aplica a esa ciudad, pero también hay otras normas territoriales que son por sectores económicos, podría decirse. Entonces, por ejemplo, la Asociación de los Hoteleros, ellos sacan una norma que solamente le aplica a las empresas hoteleras, y así podríamos decirlo para los demás sectores económicos. Hay normas, por ejemplo, que solamente le aplican al sector de la moda o al sector textil, al sector de la confección. ¿Cuáles son los objetivos de la normalización? Dar aptitud para el uso, dar compatibilidad, dar intercambiabilidad, permitir selección de variedades y dar seguridad. Todas estas que le he mencionado
se explican con el ejemplo que le di de los enchufes. Y eso lo podríamos llevar a otro tipo de producto. El hecho de que los productos, independientemente del país donde se produzcan, cumplan con ciertas normas, ayuda a que ese producto tenga usabilidad independientemente de dónde se utilice el producto. Que haya compatibilidad, lo que les decía, de que haya compatibilidad entre los diferentes equipos electrónicos y los conectores que utilizan. No sé si recuerdan algunos que antes no todos los celulares, bueno, todavía hay celulares que no utilizan los mismos puertos, pero ya ahora casi todos los celulares tienen un conector para, por ejemplo, recibir la carga eléctrica, que no importa que sean de diferente marca, pero yo podría usar el conector de otro celular porque tienen la misma medida de conexión, la misma medida o el tamaño del puerto, podríamos decirlo así. Ahora digamos que hay más compatibilidad. Antes había más diferencia, podría cambiar entre las marcas de los celulares. Todavía sí existe, pero ya ahora no hay tanta como antes. El hecho de que haya normalización en el producto permite la intercambiabilidad. Es decir, si todas las baterías de carro tienen unas normas en cuanto a la forma que deben tener, el tamaño, etcétera, yo, si le cambio la batería a mi carro, le puedo poner una de una marca diferente a la que trajo. Que, por ejemplo, eso me pasó a mí. O sea, mi carro vino con una batería de una marca, luego yo se la cambié, cuando tuve que cambiársela, le puse otra marca. No estaba obligada a usar la misma porque como estaban normalizadas, las baterías se podían intercambiar porque se cumplen unas normas internacionales en cuanto a la forma y el tamaño que deben tener. Esos son ejemplos de los productos y por qué es tan importante que haya normalización en los productos. En el tema de la moda, hay normas para las telas, hay normas para los otros insumos y hay normas en cuanto a las tallas. Yo les decía ahora que hay normas que son por sectores económicos. Les hablaba sobre las normas que aplican para las empresas de hoteles, hay normas que aplican para las empresas de gastronomía, es decir, los restaurantes. Hay normas de seguridad industrial y dependiendo del sector, así van a haber unas unidades sectoriales de normalización, es decir, los organismos que se reúnen para aprobar normas aplicables a un sector económico. En el caso de la seguridad industrial, en Colombia hay una unidad sectorial que se llama el Consejo Colombiano de Seguridad, por darles un ejemplo. Aquí ustedes pueden ver que hay otros organismos que están, digamos que, avalados para sacar normas por sector económico, es decir, por una actividad específica empresarial. Y hay varios tipos de normas de producto y normas de proceso. Una norma de producto, como su nombre lo dice, es una norma que especifica los requisitos que deben ser cumplidos por un producto o por un grupo de productos. Ahí cabrían los ejemplos que le daba anteriormente. Pero hay unas normas que son de proceso. Y una norma de proceso ya no me va a decir cómo debe estar el producto. La norma de proceso me va a decir es cómo debo yo hacer las actividades o qué requisitos deben cumplir las actividades de un proceso para asegurar que cuando saque el producto pueda ser usable. Entonces, mientras que la norma de producto me dice cómo debe ser el producto, la norma de proceso me dice de qué manera debo yo fabricar ese producto. Lo podemos ver ahorita más adelante en las normas de confecciones que tengo, cuáles son de producto y cuáles son de proceso. Ahorita las vamos a ver. Hay otras normas que son las normas de método y ensayo, es decir, me dicen la manera como debo medir la calidad. Hay normas de terminología, es decir, la forma como debo nombrar o mencionar
las palabras específicas de un tema. Y hay normas de sistema de gestión que dentro de ese grupo tenemos la norma ISO 9001, que es una norma internacional de calidad. Yo les hablaba la vez pasada de una norma genérica, pero también hay norma, la ISO 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo, y está la norma medioambiental, también ISO, que es la ISO 14001. Entonces, como ahorita hablábamos, hay diferentes tipos de normas. Aquí les estoy mostrando una clasificación, pero hay unas normas específicas que son las normas técnicas. Entonces, una norma técnica aplica para un sector económico específico. Normas para el sector textil, norma para las confecciones, norma para un alimento específico, normas para temas o servicios eléctricos o productos eléctricos. Cada uno de esos sectores tienen unas normas técnicas que, digamos, que se especializan en un tema específico. Así como hay normas para la moda, y las normas para la moda las podemos dividir en las de textiles, otros insumos o producto terminado, etcétera. Así también tenemos normas técnicas para otros sectores económicos. Y bueno, miren lo que dice el último párrafo. Las normas técnicas resultan fundamentales para programar los procesos de producción. La norma técnica me dice cómo debo producir un producto. Sea que sea norma de proceso o que sea norma de producto. Pero la norma técnica me especifica lo que debo cumplir en mi proceso de fabricación o de producción. Algunos organismos que emiten normas técnicas son la ISO, que es una sigla de palabras en inglés que significa la Organización de Normalización Internacional. La NTC, la NTC sí es importante que la tengan presente. NTC significa Norma Técnica Colombiana. Entonces, todas las normas que aprueba ICONTEC empiezan por el prefijo NTC. NTC ISO 9001, aunque la 9001 es una norma internacional, cuando fue aprobada por el ICONTEC, ICONTEC le puso el prefijo NTC ISO 9001. Y cuando las normas son de España, el prefijo es UNE. Y el organismo internacional o el organismo que normaliza en España se llama AENOR. Es decir, en Colombia es ICONTEC y en España es AENOR. Bueno, aquí tengo un listado sobre normas que aplican al sector específico que a ustedes les interesa. Hay unas normas que son específicas para los materiales. La NTC 228, norma de telas y determinación del ancho. La 313, la 340, cada una me dice qué es lo que está normalizando ella. Por ejemplo, la NTC 340 es una norma de rotulado sobre etiquetas. Pero también hay una norma que es específicamente para controlar la calidad. Dice NTC 754 para telas y dice determinación de la resistencia a la rotura por tensión. Es decir, esa es una norma que me va a permitir a mí medir qué tan resistente es una tela a la rotura por tensión. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos producir, podríamos requerir saber qué resistencia tiene una tela. Y esa norma, la NTC 754, me dice cómo debo hacer la medición de qué resistencia tiene una tela. Hay otra norma que es para determinar la solidez del color. Es decir, yo le hago pruebas al material para determinar si cumple un requisito específico.
si el color es sólido, si la tela es resistente, si el color es resistente al frotamiento. Es decir, hay telas que con el sudor de la persona se va perdiendo el color, hay otras que se pierde por el frotamiento, hay telas que pierden su forma, cambian las dimensiones. Entonces hay una norma que se llama la NTC 908. Aquí hay más normas que ustedes pueden ver. En el material que ustedes tienen un listado, pero había más y yo se las agregué aquí. Es decir, aquí tengo más normas que las que aparecen en su material. Yo le agregué porque yo sabía que le faltaban. Entonces, mientras que las primeras normas que les mencioné son de materiales, estas dos primeras páginas son de materiales, y aquí hay otras que son más bien para proceso. Por ejemplo, determinación de la solidez del color. Ya esa es una norma de proceso porque me está diciendo cómo hacer algo. Mientras que la otra me dice cómo mide una característica de calidad, acá me está diciendo algo, cómo lo debo hacer. Determinación de la tendencia a la formación de motas. Hay otra aquí que me dice requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales debe someterse los juegos de cama elaborados con telas de tejido plano. Me está hablando sobre ensayos, es decir, una actividad, cómo la debo hacer. Y hay otras normas, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir la ropa interior femenina, cómo debo rotular las telas y las confecciones mediante el uso de símbolos, es decir, hay una norma de simbología a usar para rotular las telas y hay unas normas técnicas que son para los requisitos a cumplir en la ropa deportiva. Entonces, el tema de las normas técnicas es muy amplio. Imagínense cuántas normas técnicas habla si para cada sector hay muchas normas técnicas. Hay sectores económicos que tienen más normas que otras. Y bueno, aquí hay una norma que ya no viene siendo obligatoria. Hay normas que son obligatorias, que son las NTC, y hay otro caso que son las GTC. GTC es Guía Técnica Colombiana, mientras la NTC es Norma Técnica Colombiana, la GTC es guía. ¿Cuál es la diferencia entre norma técnica y guía técnica? La guía técnica es voluntaria, es decir, te explican un método para llevar a cabo una actividad, pero no es obligatoria. Entonces, si ustedes ven, NTC es obligatoria, norma. GTC es guía. Y la diferencia es que la guía te explica cómo hacer algo, pero es opcional si tú la cumples o no. O sea, es algo que es recomendable, pero no estás obligado a ello. Un ejemplo de guía técnica para el sector, la GTC 230, en su versión de 2012, dice guía para las buenas prácticas en la confección de prendas de vestir. Es de cumplimiento voluntario. Bueno, aquí la tengo, pero en realidad es una GTC, una guía técnica. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir a la actividad. Yo no sé si hay alguna pregunta, eso lo presenté muy rápido porque es un tema que es más para que ustedes tengan el material y dependiendo de cuál es la línea de producción que ustedes escogieron, miren el listado. O sea, la idea de ese listado es que ustedes identifiquen cuál sería la norma que a ustedes les aplica. Entonces, si por ejemplo hay una norma que es de ropa interior y ustedes escogieron esa línea, buscan en el listado cuál es la norma que le aplica a ustedes. Entonces, ese listado más que todo es de consulta y para que ustedes sepan que es una norma, porque en calidad, en control de calidad, las normas son imprescindibles.
¿Por qué una norma es imprescindible en calidad? Porque si ustedes van a hacer una medición y van a saber que tienen que cumplir un requisito, la norma es la que te dice cuál es el requisito que debes cumplir. Y ya yo les dije que hay diferentes tipos de normas. Hay normas que son legales, es decir, pueden haber leyes que te obliguen a ti a cumplir algo. Hay normas que son técnicas que aunque no te los exige la ley, sí te lo exige el sector. Es decir, se reúnen todas las empresas de un sector económico y te dicen, para poder cumplir con tal producto, con tal línea de producción, para poder vender en el mercado, tienes que adherirte a estas normas. Y existen otras que son de voluntario cumplimiento, que vienen siendo ya guías. Entonces, estás obligado a cumplir los requisitos que te da la ley, pero estás obligado también a cumplir las normas técnicas de tu sector. Para hacerlo un poquito más entendible, me voy a ir al tema de un producto, digamos que un producto agropecuario. Hay normas que, por ejemplo, debe cumplir la papa. Entonces, dependiendo del mercado, porque bueno, si tú lo vas a vender de manera informal, pues no tanto, pero si tú quieres competir en un mercado, te vas a tener que adherir a ciertas normas. Otro ejemplo, el sector cárnico. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con alimentos es delicado, porque los alimentos pueden afectar la salud de quien lo consume. Entonces, nada más que por ser alimento, ese es un sector que tiene unas normas específicas a cumplir, y todo lo que pueda dañar la salud tiene muchas normas que cumplir. Entonces, para ver el paralelo entre cada sector económico y las normas que tiene, pues quise traer a colación estas dos. Aunque las consecuencias son diferentes, porque bueno, los productos alimenticios pueden hasta matar a una persona si no cumplen normas de inocuidad. Es decir, un alimento contaminado puede matar a quien lo consuma. En este caso del sector de la moda, no va a ocurrir, no va a ocurrir algo como eso, pero sí hay unas normas que, para poder estar vigente en el mercado, te tienes que adherir a lo que diga tu sector económico. Entonces, en el caso, por ejemplo, que vimos aquí, vamos a ver el listado un momento. El rotulado, por ejemplo. El rotulado es un requisito que afecta el mercado. O sea, si depende a quién le vas a vender, por supuesto. Pero si tú le vas a vender a otras empresas, estás compitiendo, pues vas a tener que adherirte a esa norma de rotulado. Si tú quieres cumplir con una norma o quieres cumplir con un producto, que la tela sea un color sólido, que no se dañe con el sudor o con el frotamiento, entonces vas a tener que añadirte o adherirte, más bien, adherirte a esas normas específicas que estoy mencionando aquí. Es decir, el mismo mercado, la misma competencia te está exigiendo que tú te adhieras a esas normas. ¿Ya? Pues no va a tener las consecuencias que tiene el sector alimenticio, el sector salud, pero sí también el no adherirte a las normas te quita competitividad, porque si tu competencia sí tiene en cuenta estos requisitos, pues va a estar con mejor calidad que la que tú ofreces. Y tú sabes que en un mercado tan competitivo, el que mejor hace las cosas, pues tiene mayor posibilidades de sobrevivir en el mercado o triunfar en el mercado. Entonces, ahora sí, voy a ir a la guía un momento. En la semana, pues yo he estado respondiendo preguntas sobre la actividad, pero bueno, creo que todavía pueden haber más, todavía pueden haber dudas. Entonces, la presentación del tema fue muy rápida, porque creo yo que es un tema bastante denso, que es más bien para que ustedes tengan el material y lo puedan estar
leyendo, consultando, sobre todo los listados, ¿no? Como ya les dije, en el material había menos normas, yo le añadí más porque yo sabía que había más. Entonces, hoy voy a explicar el primer taller. Es mejor que vayan saliendo del primer taller primero. Ustedes tienen un plazo para el primero y después pueden entregar el otro, para que se concentren en uno primero. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Una pregunta. Usted llamó a lista al principio. Es que yo entré tarde. No, no llamaba lista. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que como yo aquí puedo ver, vamos a ver si me salen todos. Hay 22, bueno, 21, porque 22 conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Me salen 15 solamente. Profe, la primera actividad es la ficha técnica. Sí, Entonces, ese, tenemos porque bastantes dudas sobre eso. sí, más que todo la sesión es para eso, para que me pregunten todo lo que tengan ahí pendiente. Ay, sí, profe, gracias, mi amor. Entonces, Profe, disculpe, buenas noches. ¿Solo es la ficha o el catálogo también entra en la primera actividad? esa es la misma actividad. Es la misma. Es la misma, sí, porque Ok. la otra ya tiene que ver con se llama sobrealistamiento de máquinas. Y bueno, no sé si ustedes han visto los videos que están ahí en ese material, porque esos videos tienen que ver con con el otro taller. El otro taller tiene que ver con Pocayoke. ¿Se acuerdan que les hablé de Pocayoke? Pocayoke y 5S. Mientras que el primer taller es sobre materiales, sobre todo sobre materiales, el segundo ya es sobre las máquinas y sobre la forma de ir organizando las actividades. Entonces, hoy vamos a explicar, para ir saliendo así por orden, de la primera que ustedes tienen que presentar. Yo les dije que yo le puse como fecha límite el 3 de junio, pero si lo pueden hacer antes, mejor, para que no se acumulen, porque todavía tienen otro taller conmigo y van a tener los de los otros profesores. Entonces, si han leído ustedes la guía se centra mucho en el tema de los materiales. En el grupo de WhatsApp yo les había compartido un video sobre, bueno, es una profesora cena, pero ella es netamente de confecciones y ella está explicando una guía técnica, pero esa guía técnica es muy amplia porque es muy completa. En este caso, como ustedes no han visto los otros temas, ustedes se van a centrar en los materiales, o sea, va a ser más que todo centrarse en qué características tiene el producto final, pero no se van a meter en la parte de producción, porque una ficha técnica, hay ficha técnica de materiales, hay ficha técnica de método, hay ficha técnica de patronaje, entonces ustedes no se pueden meter con las otras todavía. Hasta el momento ustedes se van a centrar en la parte de los materiales y los insumos. De hecho, ven que el material habla sobre los insumos, hace una clasificación de insumos y hace una clasificación de materiales. Entonces, ustedes se van a centrar en ficha técnica en la parte de materiales porque no pueden hacer todavía ficha de patronaje. Entonces, van a decir, bueno, yo escogí línea técnica de ropa interior. Entonces, van a decir cuáles son los materiales que se necesitan para la ropa interior y van a hacer la ficha técnica de acuerdo a eso. Es decir, yo no puedo hacer ficha técnica de patronaje ahora. Ustedes no pueden hacer eso todavía. No han llegado a ese punto. Entonces, si ustedes ven aquí en la explicación, mire que se hace énfasis en los materiales y los insumos. Y el material ese que ustedes tienen es de materiales y de insumos. Entonces, van a tener en cuenta qué producto vamos a hacer,
Y pues, si mi catálogo, si mi producto es ropa de niño, en mi catálogo puedo poner fotos de ropa de niño. Pero el catálogo, digamos que es lo más fácil, porque ustedes van a tomar fotos de ropa de acuerdo a lo que escogieron. La ficha técnica es lo que lleva más trabajo. La ficha técnica sí es decir, para la ropa de niño, los materiales y los insumos que necesito son estos. Y ahora voy a hacer ficha técnica de acuerdo a esos materiales que necesito. ¿Me hago entender? Sí, señora. En esta ficha todavía no vamos a describir, por ejemplo, pespuntes, 10 que de pronto lleve, un bolsillo, nada de eso, solo materiales. Sí, o sea, a medida que ustedes vayan avanzando en el programa, sí se va a ir haciendo avance en cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso. Pero yo sé que hay personas que como ya han trabajado en confecciones, le quedaría fácil avanzar. Pero hay aprendices que no, o sea, el tema es totalmente nuevo para ellos. Entonces, ahí hay como una desventaja. Entonces, siguiendo con el proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje está para que se haga énfasis ahora en los materiales. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, una ficha técnica de un producto final, ustedes pueden describir cuáles son las piezas del producto o cuáles son las características del producto, porque hay una ficha técnica que es el producto final, o sea, cómo quedó el producto. Pero ahí no estoy explicando, porque es que yo les dije, hay ficha técnica de patronaje, ahí no vas a meter la parte de patronaje ni vas a meter la parte de producción. Hay una ficha técnica que te dice los pasos para unir la prenda. Es decir, primero haces tal cosa, luego haces esta, pero ustedes hasta el momento, de acuerdo a los materiales, no van todavía por ahí. De hecho, cuando la persona estudia confecciones, los que estudian netamente confecciones, porque recuerden que el énfasis de ustedes es el control de calidad. O sea, este programa no está hecho para aprender a coser. Este programa está hecho para controlar la calidad específicamente en empresas de confecciones. Entonces, los que ya han trabajado el tema, pues llevan ventaja sobre los que no. De hecho, yo quería proponerle a ciertas aprendices que en algún momento hiciéramos una sesión en la que ellas cuenten su experiencia en esta industria. Pero ya, eso depende de que ustedes quieran hacerlo, ¿no? Por ahí tengo como dos nombres que podrían ser los aprendices que podrían hacer eso, pero bueno, depende de que ustedes lo quieran hacer, que podrían compartir con sus compañeros acerca de la experiencia que han tenido en su trabajo y todo el cuento. Pero hasta el momento nos vamos a centrar más que todo, porque miren que aquí el material lo está diciendo. Estamos hablando más que todo de materiales e insumos. Y el otro taller ya no es de ficha técnica, pero se va a centrar un poco en los equipos y en dos técnicas de Lean Manufacturing, si recuerdan el tema de la sesión pasada, que eran 5S y Pocayoke. Entonces la idea es que ustedes descubran cómo podrían aplicar Pocayoke y 5S en una planta de confección. Pero para no abrumarlos, vamos primero a hablar de esta y ya a partir de la sesión que viene empezamos a explicar la otra. Entonces yo tengo como 3 sesiones para la otra actividad, pero quiero todavía, o sea, primero quiero saldar las dudas de este. Entonces, los escucho. ¿Cuáles son las dudas específicas que tienen? Recuerden, ficha técnica, se van a centrar materiales e insumos y se van a centrar o sea, pueden hacer una ficha técnica ya de un producto terminado, pero ya saben, no van a hacer, si se acuerdan los ejemplos que yo les mostré la vez pasada, yo le mostré diferentes fichas técnicas y habían unas que era solamente describir un producto, pero describir el producto y no cómo se hace. Porque sí, hay fichas técnicas que te describen cómo se hace el producto. Pero en este caso no vamos a hacer ficha de producción o ficha de método, que también se dice, sino que vamos a hacer ficha de materiales e insumos
y podían hacer el producto terminado, o sea, nada más describir cómo sería el producto, pero digamos que es como si lo describieran para un cliente que solamente solamente le interesa cómo es el producto para el uso, para la vista, etcétera. Entonces los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Para el diseño de la ficha técnica, ¿hay como una plantilla o nosotros la diseñamos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que en los ejemplos que yo le di, pues le daba... Esto que tengo aquí es el cronograma de la primera fase. Bueno, yo la vez pasada le di, digamos que varias imágenes que les muestran cómo lo que lleva una ficha técnica. Pero bueno, a algunas personas se les dificulta porque no manejan mucho programas de computador. Yo les decía que con Word se puede facilitar. Entonces, para hacerles una muestra, entonces que depende de cuál ficha técnica van a hacer, porque hay diferentes. Pero yo les decía que con Word era fácil, no en dibujo. Por supuesto que una ficha técnica completa lleva dibujos. Y ya para hacer dibujos, pues hay unos programas especiales. Yo aquí me estoy refiriendo es a lo que es la tabla, lo que lleva. Yo podría decir, insertar una tabla. Y yo aquí le pongo cuántas filas, cuántas columnas. Entonces, yo podría hacer esto. ¿Ven lo fácil que es insertar? Para los que no saben, por supuesto. Entonces me voy a devolver. Yo podría hacer un encabezado, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí como si fuera un... Si lo quiero hacer como encabezado, inserto una tabla. Y yo podría dejar este espacio, podría dejar aquí para poner un logo. Es decir, si voy a hacerlo para una empresa, aquí podría poner el logo de la empresa. Aquí podría poner el título que podría ser ficha técnica de materiales. Aquí podría poner, por ejemplo, fecha de elaboración o lo que yo quiera ponerle. Entonces, ese sería mi encabezado. Aquí en esta parte iría el título. Yo también podría ponerle el producto. Yo le podría, vamos a dividir estas otras filas. Ustedes le cambian el diseño como ustedes quieran, ¿no? Y aquí podría poner el producto que vaya a hacer, ¿no? Falda XX, ¿no? Ese sería mi encabezado. Si lo quiero hacer por utilizando esta herramienta, ¿no? Y aquí insertaría ya lo que sería la ficha como tal, o la información que más interesa. Y aquí podría añadir otra columna, insertar tabla. Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, entonces ya diría el número de columnas y el número de filas. Y dependiendo de la forma que quiera hacer, voy uniendo columnas o separando columnas. Por ejemplo, aquí podría unir estas dos y estas dos. La ficha técnica debe llevar ¿Debe qué? Se fue la voz, ¿no oí? pues como un ejemplo.
No entendí. No entendí la pregunta. Ejemplo, voy a crear la ficha técnica sobre un saco, un ejemplo. Sí, Entonces yo debo decir cuántos metros de hilo me voy a gastar o qué cantidad de hilo, cuántos botones y la calidad de los botones. exactamente. Entonces, ¿y si le aplica alguna norma? Entonces, digamos que en esta parte, digamos que arriba pongo el dibujo y pongo alguna otra cosa. Entonces aquí yo podría hacer un título para lo que sigue. Combino estas celdas y pongo materiales. En el video que yo que les compartí el otro día en el grupo de WhatsApp, ahí la hacen en el cel. Ustedes, pues yo no sé, a mí me gusta más Word, pero ya eso es libre. En el cel también se pueden unir columnas, filas y todo. Entonces yo podría poner aquí materiales e insumos, aquí podría poner material, cantidad, ¿qué será? Si debe cumplir alguna norma. Entonces, digamos que tú dijiste que para un saco, para ese saco, dependiendo de qué tantos materiales sean, yo podría separar los materiales e insumos, o sea, materiales primero y después insumos, o lo puedo hacer así también. Material, cantidad. Profe, pero lo que yo le quiero decir es, por decir, yo me voy a gastar 4 metros de hilo. Un ejemplo, pues, Sí, debe darme preciso. pues sí, esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, en este momento yo no te voy a medir esa actitud de si verdad dijiste la cantidad que tienes que llevar en el material. Pero la idea de una ficha técnica es esa, que es como si tú plasmaras el diseño y los requisitos que debes cumplir para que esa prenda te salga bien. Entonces, en este momento no se van a meter con la parte de patronaje ni con la parte de producción, porque como les dije, hay fichas técnicas que son ya del método de producción y te dicen todas las etapas que tienes que llevar a cabo y qué se debe cumplir en cada etapa. O sea, es como un plan de calidad. La semana pasada yo les hablé de lo que era un plan de calidad. Pero una ficha técnica es un plan de calidad. O sea, si nosotros analizamos lo que es un plan de calidad y lo que es una ficha técnica, una ficha técnica perfectamente cumple lo que es un plan de calidad, porque un plan de calidad no es más que plasmar los requisitos que se deben cumplir en un producto para que sea óptimo de acuerdo a un diseño o de acuerdo a una especificación que nos han dado. Entonces, perfectamente cabe el título de plan de calidad también. Entonces, el plan de calidad dice lo que debo hacer, cómo lo debo hacer y qué materiales voy a utilizar. Entonces, el plan debe ser muy específico y exacto en cuanto a cantidades. Por ejemplo, yo ahorita les mostraba las normas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay una norma que dice, por ejemplo, vamos a coger la solidez del color. Si para una prenda específica yo necesito que, porque es para unos clientes exclusivos, lo que sea, necesito que el color de la tela sea resistente, que el color no se pierda por frotado, por sudor, por otras cosas. Entonces, yo debo poner aquí cuál es la norma. ¿Cuál era la norma en este caso? Para el sudor, la NTC 722, 772. Entonces, yo aquí, si yo requiero que esa tela cumpla ese requisito, yo aquí le pondría cuál es la norma técnica que le aplica. Entonces, se necesitan la tela X, tela X.
Y para ese saco necesito, ¿qué será? 2 metros. Y ya yo sé que yo requiero una tela que cumpla tal requisito. Entonces, ¿cuál es la norma que especifica ese requisito? Se la pongo aquí. Porque vamos a hacer la ficha técnica de materiales e insumos. Entonces, para hacer tal material, digamos que si estoy haciendo vestidos de baño, ¿qué tela necesito? Podría poner hasta el color. O sea, yo, bueno, podría meterle más columnas a esto. Entonces, si yo le quiero poner otros requisitos, pues divido la columna. Entonces yo le pongo aquí. No me sale la de dividir. Vamos a ponérsela aquí. Ahora sí. La misma columna, pero con dos columnas y... No sé por qué no me deja cogerlas todas. Me sale combinar. Dividir dos columnas y 6 filas. Ahora sí lo puedo hacer. Entonces, estos 2 metros van acá. Si yo le quiero poner otro requisito, mira que inicialmente nada más tenía 3 cosas: material, cantidad, norma técnica. Después le añadí color. El color lo podría poner acá. Y si yo le quiero añadir otro parámetro, se lo voy añadiendo y le voy poniendo columnas. Entonces, aquí voy a poner todos los materiales que necesito para el vestido de baño. La tela debe cumplir esto, necesito tal cantidad. El hilo debe cumplir este requisito, necesito tanta cantidad. Y si necesito varias, si para una misma pieza necesito varias telas, pongo todas las telas que van allí. Vamos a ver si encuentro los ejemplos que les había mostrado la vez pasada. Yo no sé si ustedes vieron ese video de la ficha técnica que yo les ponía ahí. Vean los primeros 7 minutos. ¿Por qué les dije que los 7 minutos? Porque hasta los 7 minutos habla sobre materiales. Ya a partir de ahí ya empieza a hablar sobre las etapas de producción. Y ustedes todavía no están en ese punto. Algunos sí saben porque ya en su experiencia laboral han trabajado en eso, pero hay aprendices que no saben todavía nada de confección. Voy a buscar los ejemplos que les he mostrado. Bueno, por ejemplo, es una ficha técnica que no tiene imagen aquí en la primera página. Casi siempre las fichas técnicas la tienen adelante, acá la tiene al final. Primero lo que hace es decir la calidad del producto. Es una bata para trabajar. Y primero me menciona las normas técnicas que le aplican. Entonces me está diciendo qué normas técnicas debe tener el material, en este caso telas y la hilaza que utilizan. Me está hablando sobre generalidades de una bata, es decir, aquí me están haciendo una ficha técnica de un producto. Entonces acá empezaron con texto. Entonces, si yo quisiera hacer este formato, ya no iba a ser la tabla como la hice. O sea, yo quise una tabla con un diseño como para poner dibujo delante y después los materiales. Pero si yo fuera a hacer la que está allí, vamos a salirnos de acá. Vamos a hacer de cuenta que estoy abriendo un archivo nuevo. Entonces, en el archivo nuevo, ya me tocaría, si voy a hacerla como está aquí, nada más hay 2 columnas y varias filas. Entonces yo, ¿cómo haría la tabla? Insertar tabla, nada más 2 columnas
Y le puedo poner estas filas y después le voy agregando. Entonces, como yo necesito meterle más información, yo puedo ampliar estas filas y añadir, modificarle el ancho de cada columna también. Y aquí se estaría pareciendo a esta de acá. Entonces, si yo quiero que quede como esta, entonces ya yo sé que esta es más angosta. Y voy modificando esto dependiendo de lo que le voy a poner. Entonces, y yo nada más le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Pero si yo necesito más filas, ¿qué hago aquí? Le añadí otra, le añadí otra, le añadí otra. Y ya saben que esta parte del ancho de la fila se modifica con lo que yo le voy llenando también. Entonces, a medida que yo le meta más información, ella va ampliando más. En este caso, me toca cambiar de renglón. Entonces, creo yo que con Word es más fácil. Como les dije, una cosa es hacer los dibujos. Entonces, cuando ya se trata de meter un diseño de una prenda específica, pues va a tocar usar imágenes que ya existan, ¿no? Porque hay unos programas especiales para hacer dibujos, pero bueno, eso ya se sale de mi campo. No sé si el profesor de TIC puede ayudar con eso, pero en este caso lo que más nos está interesando es que ustedes tengan claro lo que es una ficha técnica. Entonces, aquí les estaba mostrando lo que tiene este específica. Aquí, por ejemplo, me dice el ancho, el peso, la composición. Hay una foto. La forma como se va a empacar. Esa es una ficha técnica que la hicieron para un producto, en este caso una bata. Me dice los materiales y me dice cómo va a ser la presentación de ella. Ya aquí empieza otra ficha técnica, otra bata, pero no es igual a la anterior. Esta es otra ficha técnica de unas botas. Es decir, estas son fichas técnicas para ropa de trabajo. Vamos a ver qué otra les muestro. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Esta de acá es más visual. Y esta es más bien de método, ¿no? Porque me está desglosando cada parte que conforma esa prenda. Estoy buscando otra que tenía, pero no la encuentro. La idea es que ustedes, pues, no sé si ya iniciaron la actividad, o sea, si ya la están haciendo, para que me digan qué inconvenientes han tenido hasta el momento. Yo creo que esta imagen se las mostré en la presentación de la semana pasada. No sé si necesitan que les envíe esta para que la tengan como ejemplo, aunque esa también está en internet. Entonces, si ven, hay diferentes modelos o plantillas para hacer una ficha técnica. Si ven esta,
tiene las imágenes arriba, la otra que les mostré ahorita tenía la imagen como en la tercera página, pero bueno, todas describen de qué está hecho, aunque algunas son más específicas que otras. Miren que esta dice los colores en las que puede haber el producto y me dice las tallas en que está disponible, S, M, L. Pero si ven, en esta página de los materiales se habla poco. Entonces, dependiendo del fin que tengamos con la ficha técnica, así también ellas van a cambiar. Les hago una pregunta porque se las he hecho varias veces y no me han dicho si vieron ese video que les había pasado en la que están explicando el video que les mostré, que yo les decía, fíjense hasta los primeros 7 minutos. ¿Sí lo vieron? Profe, qué pena, de mi parte no lo pude ver Sí, porque estoy a datos. Yo no lo pude ver, pero ya con su explicación ya quedó muy concreta para hacer mi ficha técnica. Hay una pregunta para ver. Ah, bueno. En total, entonces serían 3 fichas técnicas, ¿cierto, profe? Sí. Ustedes escogen las líneas y ya a partir de esa línea ustedes van a decir los materiales que se necesitan. Entonces va a decir, bueno, para hacer este producto necesitamos tales y tales materiales y te puedes centrar en una prenda específica de esa línea y decir, necesitamos tales telas y tales insumos, botones, cierres, las cantidades, los colores, etcétera. Sí. Entonces yo ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a mandar las imágenes que les estaba mostrando. Yo no sé si sea mejor enviárselas a WhatsApp o al correo. Tal vez al correo es mejor. Bueno, profe. Para mí es mejor al grupo de WhatsApp, profe, porque pues me queda más fácil verlas ahí. Ah, bueno, entonces recuerden que el miércoles hay sesión con el de cultura física. Y bueno, todavía si tienen alguna duda la pueden preguntar ahora para que puedan ir avanzando en la actividad. Profe, súper la clase, muchas gracias. No me estoy despidiendo, pero está súper. Ah, bueno. Bueno, sí, el tema fue cortico hoy porque es un tema pesado, que es más bien para que ustedes tengan el material. Yo no sé si se dieron cuenta que el PDF de lo que presenté la vez pasada está en la plataforma. ¿Sí lo vieron? Hay una carpeta que se llama sesiones en línea y ahí nosotros tenemos que poner el resumen. Yo le puse el PDF de lo que había mostrado y también este PDF se los voy a compartir. Pero tiene que ser ahí donde dice, tiene que buscar carpeta sesiones en línea. Yo creo que en el anuncio decía, ¿no? En el anuncio está la ruta. Entonces, para que sepan que, bueno, si necesitan consultar también el material, pues ahí también va a estar. Listo, Entonces, profe. yo pensaba que iban a hacer más preguntas, pero no. Entonces, No, profe, pues era más que todo eso porque teníamos muchas dudas que era realmente, pues que como su merced misma explicó, ahí la ficha técnica trae muchas cosas y no sabíamos por cuál era empezar, no sabíamos cómo era la cuestión. Pero ya con esta explicación ya creo que nos quedó claro cómo hacerla. bueno, entonces, ya saben, escogen la línea de producción, ahí saben cuáles son los materiales que le aplican y hacen la ficha técnica de acuerdo a eso. Y van Eso a hacer sí, énfasis en los materiales porque no pueden entrar todavía a la parte de confección como tal. esa es la actividad que debemos de subir, las 3 fichas técnicas. Una Exacto. pregunta. Si yo voy a escoger un producto, por ejemplo, en mi caso voy a escoger la línea infantil,
y voy a tomar un babero como tal. Entonces a ese babero es que le voy a aplicar todo, ¿cierto? ¿O debo de aplicarle a diferentes productos o solo a uno? Puedes coger un producto de cada línea, porque recuerda que son 3 líneas. Ah, ya, ok, gracias. Porque bueno, en la línea infantil, o sobre todo de bebé, hay diferentes productos. Entonces, es diferente una ficha técnica de un babero que de otra prenda, ¿no? Entonces, no podría generalizar ahí. Ah, ya, gracias. Bueno, En esta misma actividad también es el catálogo, ¿cierto, profe? sí, pero el catálogo básicamente es poner fotos de lo que serían productos de esa línea que escogiste. De los 3 productos que cogí. De 3 líneas, sí. Sí, señora. Ah, bueno, ok. Recuerda que una línea tiene varios productos, entonces tú vas a coger 3 líneas y puedes escoger de cada línea un producto que va a ser la ficha técnica. Ok, profe. Por ejemplo, yo escojo infantil, bebé y femenina. Bueno, esta sesión fue más corta, entonces, si no hay más preguntas, les recuerdo a quienes tienen actividades de inducción todavía pendientes, que es necesario que se pongan al día. Y bueno, inmediatamente voy a mandar los archivos a el grupo de WhatsApp. Apenas termine aquí. Gracias, profe. Profe, ¿podría mandarlo por los 2 medios como para, si no nos sirve de un lado, pues el otro? Ah, bueno, sí, claro, yo los mando en ambos, en ambos. Bueno, muchas gracias. Y recuerden que la presentación pasada está en territorio también. Bueno, entonces, buenas noches para todos, bendiciones. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, profe. Gracias. Bueno, nos reunimos el miércoles, ya saben, con el profe de cultura física. Hasta luego, buenas noches para todos. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Bueno. Gracias.